Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través de la División de Economía y Sociedad y de la plataforma Economía de Jalisco, agradecen su presencia en este webinar. La propiedad intelectual y sus aportaciones al desarrollo económico de Jalisco. A continuación, quiero presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión. Agradecemos al maestro Ramón William Zamora, coordinador de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento de la UDG. Hola, buen día. Se encuentra con nosotros la licenciada Paulina Patlán Reynoso, miembro de Mujeres Industriales de Jalisco. Muy buenos días. De la misma forma saludamos al maestro Carlos Alberto Guzmán Machuca, director de PI+I Consultor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A la orden. Gracias. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro Omar Osvaldo Estrada Gil, coordinador del área de capacitación y consolidación empresarial, a quien cedo el uso de la voz para dar inicio con este evento. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a la audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales. A nombre de la División de Economía y Sociedad y de la plataforma Economía Jalisco del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de esta Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida al webinar La propiedad intelectual y sus aportaciones al desarrollo económico de Jalisco. El día de hoy tengo la fortuna de participar como moderador en este espacio, además de contar con la distinguida participación de los facilitadores antes mencionados. Saludo desde este espacio al maestro Ramón Wilman, saludo al maestro Carlos Machuca y saludo a la licenciada Paulina Patlán. Será un honor tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Antes de dar inicio, permítanme presentarles la dinámica. Todos los facilitadores dispondrán de un máximo de 10 minutos para su presentación. Después, contaremos con un espacio aproximadamente de 3 minutos para sus reflexiones. Y por último, daremos seguimiento a las preguntas que puedan surgir a través de las redes sociales y la plataforma de Economía Jalisco y, bueno, también las redes sociales de CUSEA. La propiedad intelectual es un intangible fundamental que se convierte en activo para potenciar el crecimiento económico. En los últimos años, Jalisco se ha destacado por el registro de patentes en el país y por impulsar diversas estrategias de transferencia de conocimiento que generan nuevos proyectos de negocio en la entidad. Antes de ceder la palabra, les voy a hacer una presentación de la reseña del primer facilitador. El maestro Ramón Wilman Zamora es coordinador de transferencia tecnológica y del conocimiento en la Universidad de Guadalajara. Es egresado de la maestría en negocios y estudios económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de aquí de CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, y actualmente, como ya lo mencionamos, es coordinador de transferencia tecnológica y del conocimiento. Dentro de sus funciones está en esta coordinación se encuentra la de fomentar la protección de la propiedad intelectual e industrial, la transferencia del conocimiento y la innovación en la comunidad universitaria, así como dar seguimiento a las demandas de este servicio y de los desarrollos tecnológicos que puedan surgir de empresas, gobiernos y asociaciones civiles. Al frente de esta área, los principales logros que ha obtenido el maestro son el incremento significativo de solicitudes de inversión y en temas de invención también, las primeras transferencias tecnológicas con que la universidad ha tomado medidas en cuanto a la propiedad industrial y bueno, se ha incrementado el número de revistas científicas que han generado, que han ingresado, a índices de calidad. Cedemos entonces la palabra al maestro Ramón Wilman para dar inicio con su tema. Muchas gracias, Omar. Buen día, voy a compartir mi pantalla. Buen día a todos, al auditorio,
a CUSEA, muchas gracias por la invitación, en especial a la división. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Bueno, pues como bien lo mencionaban, Jalisco en los últimos años ha crecido bastante en el incremento de solicitudes de invención. El año pasado fue que por primera vez desbancamos a Ciudad de México como el primer lugar en solicitudes de patente. Eso ha sido un gran logro para el estado de Jalisco, para las instituciones, para las compañías del estado. Sin embargo, en el tema de las aportaciones hacia el desarrollo, pues es claramente sabido en la literatura que si aumentas el gasto en inversión, ciencia y tecnología, van a aumentar las solicitudes de invenciones, en este caso las solicitudes de patente. Pero todas las invenciones son una innovación o pueden llegar al mercado, pues tenemos algo que se llama el Valle de la Muerte, que lo podemos ilustrar entre las dos líneas punteadas, que es esa ruta crítica de tener una invención en un prototipo en laboratorio a hacer un producto mínimo viable que ya esté en el mercado y que tenga éxito, con lo cual pueda tener cierto desarrollo, pueda generar ingresos, impuestos, pueda generar empleos, que es lo que al final buscamos con estas solicitudes de invención. Digamos que la primera parte del camino la hemos recorrido y la hemos recorrido muy bien. Somos el primer lugar a nivel nacional y ahora tanto el gobierno del estado como las instituciones que nos hemos embarcado en esta aventura y este objetivo institucional de generar beneficio social a través de la transferencia del conocimiento, a través de nuestras invenciones, es en lo que nos encontramos. Por ejemplo, esta es una lámina clásica del desarrollo de medicamentos. Podemos ver que trabajaron con 10,000 compuestos, viendo los principios activos. 250 están en fase preclínica. Podríamos decir que de esos 250 pueden optar por una solicitud de patente, pero después pasamos a la parte de los ensayos clínicos, que en la parte de los ensayos clínicos solo seleccionan 3 y uno es el que llega al mercado. Entonces es algo muy similar con lo que estamos experimentando en el estado y en las instituciones, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara. Nuestra cartera tecnológica se ha incrementado, pero estamos transitando en esa maduración para poder crear esos productos mínimos viables que puedan tener impacto en el mercado. Y la maduración, pues viene en 2 vías. Una es una maduración técnica y otra es una maduración comercial. En cuanto a la maduración técnica, pues tiene que ver de cómo llevamos esa sustancia o ese recubrimiento líquido que lo podemos hacer tal vez 5 litros a la semana en el laboratorio con el mismo estándar de calidad, pero cómo lo llevamos a escalar a hacer 60,000 litros a la semana con los procesos y con los equipos que tienen disponibles la industria, porque tal vez a lo mejor en escala de laboratorio digo, pues es que yo lo agito, después lo precipito, lo caliento y luego lo enfrío, pero a lo mejor resulta que en los procedimientos de la industria no se tiene así la cadena de producción o se tienen que generar otros nuevos procesos o equipos para poder escalar esa invención y que técnicamente pueda satisfacer la demanda. Y el otro es comercialmente hablando, pues es encontrar ese nicho de mercado, esos primeros compradores, early adopters, que van a generar los primeros ingresos para la invención, buscar esos inversionistas o ese capital riesgo que se está desarrollando para poder conseguir esa inversión que se necesita tanto para la maduración como para incrementar el nivel de ventas. Entonces, en la Universidad de Guadalajara, ¿cómo nos ha ido? Pues desde el 2014, que en conjunto con el gobierno del estado participamos en el programa de fortalecimiento de invenciones e instituciones de educación superior, hemos tenido una tendencia positiva al alza del 2015 al 2021. El incremento más notable puede ser desde 2014 a 2015, que fue el primer año de implementación del programa,
Van a haber 2 barras con el mismo año. El de la barra izquierda es solicitudes y el de la barra derecha son títulos de invención ya concedidos. El único año donde decrecimos fue en el 2020 por un tema de la pandemia, que varios institutos, centros o laboratorios o cadenas de suministro se vieron interrumpidas y nos afectó el tema de generación de solicitudes de invención para poder continuar con una tendencia positiva. Sin embargo, el 2021, la Universidad de Guadalajara registró 2 récords históricos. El primero, pues en solicitudes de invención entregadas y el segundo en títulos de invención concedidos. Entonces, esto quiere decir que nuestro proceso ha sido bueno en cuestión de que nuestra tasa de efectividad de lo que ingresamos, lo que nos conceden, es bastante buena o aceptable. Entonces, esa primera parte ya la tenemos trabajada, dominada, pero hay otra parte donde a partir del 2018 hemos empezado a generar nuestras primeras transferencias basadas en propiedad intelectual. Y fue donde tenemos ejemplos como un proceso para generar leche humana materna en polvo, que fue transferido a una empresa de Nueva York. Lo que sucedía es que los bancos de leche cada cierto tiempo pues tienen excedentes, entonces estos excedentes pues se tiene que deshacer de ellos porque pierde sus nutrientes después de estar cierto tiempo congelada la leche, pierde ciertas propiedades. Entonces un grupo de investigadores dijeron, bueno, vamos a aplicar el mismo proceso para hacer leche materna humana en polvo, por lo que ahora se hace con leche de vaca, adicionada con probióticos. Entonces fue una de nuestras primeras transferencias. Otro lo que les podemos comentar como una transferencia social y que muchas otras instituciones lo hicieron, pues fue el imprimir caretas para personal de salud cuando estaba el punto más álgido de la pandemia y no existían estos aditamentos para proteger a nuestro personal de salud. Pues varias instituciones, entre ellas la Universidad de Guadalajara, fue una de las que también se puso al servicio de la sociedad para ofrecer caretas. Sin embargo, a diferencia de los que utilizaban un diseño libre que se había puesto en la web, nosotros diseñaron su propio diseño del armazón de la careta que le daba una mayor resistencia y durabilidad, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual ya no la concedió y fue una de nuestras transferencias sociales. En cuanto a prestación de servicios y también desarrollo de invenciones, tuvimos la fortuna de participar en el grupo nacional que evaluó los primeros ventiladores, el Egecatal y el GATSI, que se implementaron en los hospitales. Y bueno, ya llevan más de 4,000 pacientes apoyados, lo cual nos ha dado bastante gusto poder contribuir con un granito de arena. Y pues fue esta experiencia el mayor grupo multidisciplinario en el que se participó, donde estaban veterinarios, técnicos en terapia respiratoria, médicos terapia intensiva, cardioneumólogos, estaban químicos, estaban expertos en estadística, entonces todos trabajando coordinados para un bien mayor. También se crearon plataformas para la predicción de contagios que fue utilizada por IMEPLAN y el gobierno del estado. Se desarrollaron kits de diagnóstico que junto con la empresa Genes2Life que fueron utilizados para la detección de COVID e influenza A y B en una sola toma. Y a la par también se estuvo desarrollando otras invenciones como Kanji, que es un recubrimiento para frutas y verduras que retarda la maduración y esto hace que puedan llegar a otros mercados o disminuir costos de refrigeración, disminuir el desperdicio de frutas y verduras que se tiene en el país. Otro de las invenciones que ya tenemos en el mercado pues es un antiinflamatorio para proteger pulmones que reduce el riesgo de cáncer de próstata, previene enfermedades cardiovasculares, previene el envejecimiento precoz y mejora la capacidad expiratoria del EPOC. Actualmente lo tenemos disponible en Farmacias Guadalajara y en Amazon. Lo pueden conseguir. Y tenemos otros tantos proyectos que estamos trabajando con empresas. Los de la columna izquierda son los que van a estar próximamente, esperemos, en el mercado. Los de la columna derecha son que estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara y estamos buscando partners para llevarlos al desarrollo y así poder contribuir más a la economía de Jalisco. Pero concretamente, ahorita los números que podemos decir de la Universidad de Guadalajara, ¿cuánto aporta al desarrollo del estado de Jalisco?
pues en cuanto a solicitudes de inversión, casi aportamos el 10% del total de solicitudes del Estado. En otros temas, en cuanto a ingresos, empleos a través de las compañías que se han generado la transferencia tecnológica, este es el primer año que vamos a poder tener datos duros para poder dar estimaciones puntuales de con cuánto contribuye la Universidad de Guadalajara al desarrollo del Estado. Sin embargo, pues hemos empezado una ruta bastante interesante donde pues hemos cambiado muchos procesos y dinámicas, tanto al interior como al exterior, claramente apoyados con la oficina del abogado general, y pues estamos trabajando en beneficio de la sociedad para alcanzar un mayor desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ramón, por esta información. Cedemos ahora la palabra a la licenciada Paulina Patlán, quien es abogada corporativa en propiedad intelectual y ha ocupado distinguidos cargos como vicepresidente en la Cámara de Consultoría de Empresas, Delegación Zona Metropolitana de Guadalajara, CNEC, vicepresidente en el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, miembro de la Comisión de Mujeres de Industriales en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, egresada de la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta en su experiencia con diplomados en propiedad intelectual como el de Logic Academy, diplomado en sociedades mercantiles por la misma institución. Y bueno, dejamos entonces el espacio ahora para la licenciada Paulina Patlán. Muchísimas gracias. De antemano, pues un placer estar aquí. Agradezco a la Universidad de Guadalajara, CUSEA, y bueno, a ustedes un verdadero honor compartir espacio con expertos en la materia, de verdad. Pues yo estoy convencida que invertir en propiedad intelectual es clave para fomentar la innovación, el crecimiento económico y la cooperación en nuestro estado. Más allá de abordar esta plática en un aspecto legal, me gustaría abordarlo desde la perspectiva de las industriales y analizar cuáles son las posibilidades que existen para fomentar o para incentivar a la industria en temas de inversión e innovación que está necesario y sabemos que está necesario para el desarrollo de nuevas tecnologías y de desarrollo de estas invenciones, y que realmente entiendan la importancia o el impacto que tiene la protección de sus activos intangibles dentro de las empresas, que justamente es la labor que estamos haciendo dentro de cámaras industriales, y que bueno, tengo también el honor de pertenecer a Mujeres Industriales y trabajar muy de la mano en estos aspectos. Me gustaría ver si me apoyan con la presentación. La siguiente, por favor. Aquí me gustaría presentarles solamente, si me dan la siguiente, se los agradecería. Solamente algunas cifras que probablemente ustedes ya conocen, pero me es importante traer sobre la mesa sobre las invenciones que fueron presentadas. Estas cifras son proporcionadas por parte del INPI. En cuanto a las solicitudes presentadas en los primeros del segundo trimestre al cuarto trimestre en el año 2021, ahí podemos ver, y justamente lo que nos platicaba el maestro Wilman, que aplaudo esa labor que han tenido de incentivar e impulsar el desarrollo de estas invenciones, que por supuesto que esto ha dado al resultado que hoy día somos el primer lugar en el país en presentar solicitudes de inversión, que hoy día representamos el 20.32% pues a nivel nacional, ¿no? Lo cual es muy importante. Entonces ahí podemos ver el primer trimestre, las cifras y las inversiones otorgadas, que para mí me parece que es un muy buen número. Esto es a nivel nacional, y pues ya escuchamos lo que representa a nivel Jalisco, que reitero, pues es algo muy importante y que marca un precedente en la industria de Jalisco. Si me ayudan a dar la siguiente, estas son cifras de invenciones. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí están las cifras de las solicitudes en cuanto, una atrás, exacto, de las solicitudes presentadas en cuanto a signos distintivos, que son, bueno, evidentemente siempre han sido mucho mayores, pero ahí vamos escalando poco a poco y creo que estamos haciendo una muy buena labor. La siguiente, por favor. Bueno, sin embargo,
Según los indicadores mundiales de la propiedad intelectual, los países que siguen siendo punta de lanza para justamente la propiedad industrial son China, Estados Unidos y Japón. Lo que me parece muy relevante para México es este tratado de libre comercio que se firmó entre estos tres países, que es México, Estados Unidos y Canadá, porque justamente nos permiten homologar nuestras leyes, lo cual va a generar oportunidades de inversión y de impacto hacia el exterior, ¿no? Y sabemos que con la tecnología y la era de la digitalización, pues nos permite tener mayor impacto de nuestros productos, nuestras invenciones, el tema innovativo en otros países, lo cual considero muy importante. Hoy día México a nivel mundial está colocado en presentación de solicitudes de inversión en el lugar 12, después de Brasil y seguido de Tailandia. Me gustaría traer también a tema este estudio que marca precedentes. Es un estudio que realizó en 2020 el IP Key Latam en conjunto con el INPI. Este es un estudio, que además marca, como lo comentaba, una precedente porque replica justamente una metodología que se utilizó en la Unión Europea en el 2013. Y este estudio nos permite tener una medición, o sea, poder medir verdaderamente el impacto económico que tiene la propiedad industrial en el país. Bueno, voy a leerles cuáles son es un resumen de los puntos principales que nos arrojó este estudio realizado en México. Un total de 822 actividades productivas se indicaron 445 industrias intensivas. Industrias intensivas se refiere a industrias que emplean su mayor, o sea, el desarrollo que tienen económicamente dentro de estas empresas es de propiedad intelectual o en el uso de la propiedad intelectual industrial. De esas, 44.5% son intensivas en más de un derecho de propiedad intelectual. Estamos hablando aquí de industrias manufactureras, de servicios y sobre todo tecnológicas. La contribución en el empleo directo e indirecto de las industrias intensivas en industrias de propiedad intelectual fue de 17.6 millones de puestos, lo cual representa un 33% del empleo total a nivel nacional. Esto pues es súper importante entenderlo y saberlo. Las industrias intensivas participaron con 47.8 del PIB en México, el cual alcanzó un valor total de 24.2 billones de pesos. La industria intensiva en propiedad intelectual contribuyeron en 74.7 del valor de las exportaciones, mientras que en el caso de las importaciones se ubicó en el 72.9 del total. Y como punto final, no menos importante, entre las 20 principales industrias intensivas en patentes y diseños industriales predomina el sector, como lo comentaba ya, manufacturero y el de los servicios en el caso de las marcas. Aquí incluiría también las empresas tecnológicas. Entonces, bueno, este estudio nos demuestra que las industrias intensivas en el uso de derechos de propiedad industrial nos aportan beneficios muy altos en el entorno económico, consumo, empleo y exportaciones, y como ya lo comentamos, inversión. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, volviendo un poco al tema de este estudio, para México, este estudio es pionero y espera ser pionero entre muchos otros, y que su resultado contribuya a estimular el interés de las personas para protección y respeto de los derechos de propiedad industrial. Como lo comentaba en un inicio, justamente la labor dentro del Consejo de Cámaras Industriales y lo que tratamos de incentivar es justamente esta cultura dentro de las empresas, dentro de las industrias, y permearlo a los miembros, a los socios, para que sobre todo identifiquen sus activos intangibles dentro de las empresas, puedan protegerlo y así crear mayores oportunidades tanto de desarrollo dentro de las mismas empresas y, ¿por qué no?, invertir dentro de pues, todos estos temas. En Jalisco se han presentado más avances en materia de propiedad industrial, digo, este es un tema específico para Jalisco,
ha habido mayores solicitudes en industrias de salud, agroindustria, muebles, construcción, movilidad y alimentos, mientras que en las áreas técnicas más importantes son la mecánica, electrónica, biotecnología y química. Bueno, pues esta sería mi participación hasta ahorita, un poco viendo desde la postura de los industriales hacia las inversiones en cuanto a la propiedad industrial. Muchas gracias. Agradecemos a sobremanera la participación de la licenciada Paulina Patlán, quien nos presentó estos datos que resultan por demás interesantes, y también es muy, muy bueno el darnos una idea de cómo la Universidad de Guadalajara ha estado contribuyendo también con estos datos. Ahora permítanme dar lectura a la breve semblanza del maestro Carlos Alberto Guzmán Machuca, quien es licenciado en matemáticas, además de ser licenciado en Derecho con maestría en Ciencias en la enseñanza de las matemáticas y tener también una maestría en gestión de la innovación y la tecnología. Desde 2015 es consultor independiente en materia de propiedad intelectual y ha fungido como profesor universitario desde hace más de 25 años para la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Mario Molina, entre otras. Es ponente en congresos, conferencias, seminarios y talleres de innovación, propiedad intelectual, y fue supervisor de invenciones en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI. Además, ha participado en cursos de formación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del OMPI, en países como China, México, Estados Unidos, entre otros. Cedemos entonces la palabra al maestro Carlos Guzmán Machuca. ¿Qué tal? Bueno, pues agradeciendo infinitamente la consubenia, maestro Ramón, maestra Paulina. Yo sé que es maestra, pero es bastante modesta. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Omar, muchísimas gracias por esta invitación para poder compartir un poquito. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la gestoría. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido la trayectoria del occidente de la República? Y porque, bueno, de alguna manera estoy un tanto relacionado tanto con la Universidad de Guadalajara, presente aquí por el maestro Ramón Willman, a quien le envío un afectuoso saludo, y con la maestra Paulina también por la parte de la UNIVA, que ya ustedes se darán cuenta cuál ha sido el desarrollo de Jalisco a nivel nacional. Desde el 1998, voy a hacer una brevísima reseña. En 1998 la UNAM, si ustedes recuerdan, cierra las puertas un tiempo y se transfieren algunos programas sustantivos hacia otras universidades del interior de la República, que precisamente el ILCE, la Comisión Federal de Electricidad y la Universidad de Guadalajara se vinculan para generar el primer diplomado en materia de propiedad intelectual. Y con este firmar un convenio. Vamos a ver, este convenio es un detonante para precisamente todas estas aportaciones que nos han hablado tanto el maestro Ramón como la maestra Paulina, en donde este convenio el 3 de marzo de 2003 se firma con el INPI con tres puntos que eran sustantivos para una concepción ya no tradicional de lo que era la Universidad de Guadalajara en este entonces, una universidad pública, en donde todo el mundo pensaba que regresar a la propia sociedad lo que se generaba en las instituciones solamente se hacía de la manera tradicional, en donde se investigaba por investigar y se dejaba de lado el hacer investigaciones que fueran dirigidas precisamente hacia satisfacer necesidades, y empieza a cambiar el entorno de la cultura de la propiedad intelectual dentro de la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara se organiza en 2006, en julio de 2006, presenta las primeras 16 solicitudes de invenciones en general, y habrá que decirlo, invenciones engloba tanto a los diseños industriales, los modelos de utilidad y las patentes de invención. Y en el 2006 precisamente esto detona el que empiecen a darse otras iniciativas. Siguió algunas universidades privadas en un segundo diplomado y empezamos a trabajar ya con una dinámica en donde las universidades se apropiaban de lo que hacían para poder ofertarlo de manera un poco tangible. Todavía hace falta dar un brinco, allí bien decía la maestra Paulina, ese brinco para poder aparecer dentro de los activos intangibles que representa la propiedad intelectual de las empresas. Hay que empezar a entender lo que significa la evaluación del activo intangible para poderlo convertir en los estados financieros que tienen las empresas. Este paso no es nada sencillo. Hay que cambiar precisamente la forma de pensar de los empresarios, y esta es una dinámica en donde apuestan o no por la propiedad intelectual.
aquí entonces se empieza a dar unos desarrollos bastante interesantes. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial cambia la titularidad y empieza a darse el hecho de hacer mucha difusión para poder proteger la propiedad intelectual. Y vienen números impactantes e impresionantes. Pero ¿qué contiene ese convenio que tenía la Universidad de Guadalajara, que tiene la Universidad de Guadalajara con el INPI? Primero era fomentar la cultura de la propiedad intelectual, que claramente lo ha logrado. Ha sido un arquetipo precisamente ya, una hegemonía, la Universidad de Guadalajara con relación a cómo proteger desde la ciencia básica y los desarrollos que se hacen, bien decía el maestro Ramón, al menos una realización tangible de lo que representa ser la invención que se realiza en la universidad. Ahora, no solamente en una universidad pública, en cualquier universidad tiene que tomar esta connotación, y el occidente de la República se ha destacado precisamente porque ese cambio que se dio desde entonces a la fecha ha incrementado los números. Jalisco se encontraba posicionado hasta hace unos años en el segundo lugar, todo el tiempo en segundo lugar, tomando en cuenta que la inversión en investigación y desarrollo, y esto no me dejará mentir, maestro Ramón, la investigación y desarrollo no se ha incrementado. Seguimos sufriendo en que no existe ese 1% al que queremos llegar todo el tiempo, el 1% del Producto Interno Bruto, para poder llegar a hacer investigaciones un tanto más serias, muchísimo más pertinente, y a pesar de eso, seguirlo haciendo. Y que la Universidad de Guadalajara se esté posicionando de esa manera es realmente interesantísimo. Ese era el primer punto que tenía ese convenio. El segundo punto que tenía era que en todas las carreras de la Universidad de Guadalajara entrara lo que es la materia de propiedad intelectual. Algunos centros universitarios la tomaron como obligatoria, el caso del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño, y otros centros universitarios la tomaron como optativa, incluyendo la universidad, la propia Escuela de Derecho. Por lo tanto, en algunas, a pesar de que sí existe, en algunas es optativa, incluyendo la universidad virtual. Entonces, realmente este desarrollo de la cultura de la propiedad intelectual nos llevaría a un tercer punto, que es el establecer oficinas de transferencia de tecnología, que este punto todavía ha quedado un tanto pendiente. Sin embargo, hay que decirlo, el hecho de que exista la oficina que tiene bien dirigida el maestro Ramón Willman, esta oficina es el inicio realmente de cómo se debe de ir llevando poco a poco la transferencia de la tecnología. No todo es patente. Muchas personas apuestan y dicen que todo es patente. No lo es así. Hay que tratar de diferenciar el modelo de utilidad, el diseño industrial, la patente de invención, la alta tecnología y también los esquemas de innovación. Los esquemas de innovación pueden ser abiertos o cerrados. Ya el esquema de innovación cerrado va quedando en el desuso. Hay que adoptar esquemas de innovación abiertos donde ya ahora sí empezamos a ver en qué figura Jalisco. A nivel nacional, Jalisco, a pesar de los números que se han presentado del total de solicitudes del año 2021, que son 2.977, 467 son del estado de Jalisco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas llegan a una concesión. La concesión en el caso de Jalisco son 208, son datos reportados a través de precisamente el INPI en cifras, que ustedes pueden consultar en la página del INPI de manera directa, y estos datos los está arrojando trimestre por trimestre, como bien presentaba la maestra Paulina, a quien todo el respeto con su presentación. Muchísimas gracias. En el caso de México, también hay que tomar en cuenta las solicitudes que se tramitan vía PCT. La PCT es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y este esquema todavía no lo hemos explotado mucho. ¿Porque es un esquema caro? Definitivamente, claro que sí lo es. Porque es un esquema que conviene más adoptar una transferencia de tecnología segura, y que en un momento dado estas licencias de explotación de las invenciones de los jaliscienses puedan estarse haciendo en otros territorios, pero hay que tener la representación en otros territorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a la investigación, a la ciencia y la tecnología aún no se le ha dado el auge correspondiente de que tenga el 1% del Producto Interno Bruto, obviamente para un esquema o para una bolsa que debe soportar la propiedad intelectual, sería un tanto difícil poderla mantener. Ahora, sin embargo, y a pesar de ello, existen casos de éxito. Ya nos comentaba el maestro Willman todos los que hay, y estos casos de éxito seguramente lo que tiene que lograr hacer es el spin-off. En un momento dado, retornar capitales para vida de seguir produciendo, y esta nueva forma de concebir las universidades, en el caso de las universidades públicas, seguramente nos dará
mucha pertinencia a los desarrollos que se están haciendo. El PCT, desgraciadamente, es un esquema caro. Sin embargo, sí está siendo adoptado ahora con las modificaciones del Tratado de Cooperación en materia de patentes. El TEMEC, con las modificaciones del TEMEC, se han adoptado ya los esquemas de que otros países vienen a proteger aquí en México, y estamos encontrando que hay mucho ingreso, tanto en signos distintivos como en patentes de invención o en invenciones en general, de tecnologías que vienen del extranjero y que representan también una barrera que el mexicano tiene que aprender a jugar con ello. Entonces, de los jaliscienses que han estado tramitando aquí en México, si nos damos cuenta, solo el 10% son concedidas para jaliscienses, pero hay que ver también cuáles de los jaliscienses están vinculados con esquemas internacionales, o también qué jaliscienses están vinculados con otras empresas para poder hacer uso de la tecnología. Coincido con la maestra que el agro, el mueble, la construcción, la movilidad, los alimentos podrían ser las únicas empresas del desarrollo tecnológico de Jalisco que seguramente se verán con mayor detonación en este futuro ya inmediato. Pues con ello yo quiero cerrar esta participación y abrimos, ¿no, Omar? Seguimos adelante, ¿no? Muchísimas gracias, estimado maestro Carlos. Ahora nos vamos a disponer a pasar a la segunda intervención. En esta segunda intervención, nuestros facilitadores del día de hoy van a tener 5 minutos para dejarnos sus reflexiones finales. Por favor, no me gustaría empezar esta charla sin recordarles a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales que nos envíen o que nos hagan llegar sus preguntas o comenten en este post sus preguntas para posteriormente planteárselas a los facilitadores a través de este medio. Entonces, bueno, vamos a proceder a esta parte de las reflexiones finales. En el mismo orden que iniciamos, vamos a darle la palabra al maestro Ramón Wilman Zamora. Gracias. Sin lugar a dudas, el Estado ha empezado, digamos, un proceso de focalización un poco más estratégico para aquellas industrias clave en el Estado, como bien lo mencionaban, el agro, el mueble, biomedicina, tecnologías de la información, en los cuales, pues, Jalisco ha destacado, pero con la contribución de la propiedad intelectual, pues nos podemos volver punta de lanza a nivel internacional. Entonces, es una apuesta bastante interesante por la que estamos transitando. También estamos encontrando nuestras propias recetas para cruzar el Valle de la Muerte. Es decir, hay iniciativas como Programa Ciencia al Mercado del Gobierno del Estado, muchas de otras instituciones que tienen sus programas o metodologías que están desarrollando para incrementar las probabilidades de esas invenciones que estamos protegiendo, pues puedan llegar al mercado. Entonces, estamos en esa ruta, estamos construyendo ese puente para aumentar la probabilidad. Ya tenemos algunos casos de éxito, pero queremos más. Entonces, creemos que tenemos más potencial para poder contribuir sobre todo pues, al desarrollo económico, generando ingresos, generando ventas, generando empleos, y pueda ser pues un motor de desarrollo, la ciencia y la tecnología en el Estado. Y también estamos encontrando nuevas maneras y formas de cooperación para que eso suceda. Entonces, como bien lo mencionaban, los esquemas cerrados cada vez van más en desuso. Tal vez ciertas compañías muy grandes, multinacionales, con ciertos presupuestos, tal vez las sigan usando, y aún así todavía hay colaboración entre compañías, porque se ha visto en la historia de la tecnología que mientras más propensos estemos a la colaboración, más rápido se hace la innovación. Entonces, pues es algo que estamos aprendiendo en el gobierno del Estado, las mecánicas tanto institucionales, formales y las informales. Tanto así son como las nuevas asociaciones capital riesgo que están apareciendo en el contexto del Estado. Por ejemplo, por mencionar algunos, Angel Ventures Occidente, que son los que llevan un poquito de más tiempo acá. La última de las últimas iniciativas, Tequila Ventures, que está apoyando desde la fase de la idea, financiando desarrollos. También tenemos Gain Guadalajara, que también ya tiene varios casos de éxito. Entonces, ahí le llevamos construyendo nuestro ecosistema de innovación. Esperemos
que así como hemos dado buenos números participando todos en la construcción del ecosistema, pues esto también se contribuye a incrementar el PIB del Estado, el nivel de bienestar, el empleo, y pues que se refleje positivamente en la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa reflexión final muy, muy interesante de parte del maestro Ramón Wilman Zamora. La licenciada Paulina, al parecer, ha tenido algunos problemas con la conexión, entonces en lo que esperamos que se pueda restablecer esta situación, vamos a brincarnos el orden y pasamos directamente con la reflexión del maestro Carlos Machuca. Muchas gracias, gracias. Pues precisamente desde el área de la gestoría yo consideraría, salvo su mejor opinión, maestros y invitados aquí a esta charla, en realidad yo creo que es urgente que haya personal profesionalizado también en el área de la gestoría, porque ya las reformas que ha habido a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ya ha hecho un tanto más complejo el trámite, no solamente de las invenciones, ese per se lo tiene porque tiene un componente técnico muy importante, sino que incluso el trámite de signos distintivos ha sido ya modificado y se ha hecho un tanto más escabroso para poder llegar a un feliz término. Sin embargo, esto lo que exige es gente más preparada, gente que esté completamente entregada al desarrollo de la tecnología, gente que se esté encargando precisamente de la evaluación, de la transferencia, del manejo de los intangibles, pero precisamente, como dice el maestro Ramón, hacia la parte internacional. Allí tenemos que empezar a impactar ya porque tenemos las herramientas para hacerlo. Hoy por hoy ya Jalisco es reconocido a nivel nacional como una punta de lanza, en un semillero en este tipo de gestiones de propiedad intelectual, y de aquí hacia adelante tenemos que empezar a empujar todavía más y precisamente en ese esquema de formar un ecosistema propio con metodologías propias y con esos desarrollos que resulten mayor cantidad de éxito. Nosotros siempre hemos sostenido que el éxito siempre se va a ver al momento de que al investigador o a la persona que desarrolló la invención le llegue por primera vez mínimo un peso a su bolsa, que sea producto de la creatividad aplicada. A partir de ese momento, todo lo demás será éxito, porque se detonarán esas iniciativas y esta parte de comunicarse que ya están obteniendo regalías será una nueva manera de obtener recursos y también de generarlos. Y esto seguramente es apoyar universidades con becas, apoyar con centros de investigación, apoyar con mayores fuentes de empleo, y seguro esta parte es precisamente construir nuestro propio ecosistema. Allí habría que reconocer ampliamente la labor del propio gobierno del estado con la Secretaría de Innovación y los esquemas para apoyo a los jaliscienses, que estos apoyos siempre han sido bastante buenos como capital semilla para vida de poder iniciar la forma de generar, de gestar la propiedad intelectual en favor de las empresas. Entonces, yo con eso me quedo. Omar, también felicitando todo el esfuerzo del maestro Ramón, de la Universidad de Guadalajara en general, del propio rector, seguramente, claro que él está bastante sensibilizado al respecto, y obviamente pues agradeciendo infinitamente a Paulina por la participación. Yo dejo mi colaboración, muchísimas gracias, y pues bueno, a la espera de comentarios. Al contrario, el agradecimiento para usted con su experiencia y bueno, toda esta información que nos está brindando. Ya está incorporándose con nosotros la licenciada Paulina Patlán, así que damos el espacio de estos 5 minutos para sus reflexiones finales. Adelante, licenciado. Gracias. Bueno, una disculpa, por ahí me falló un poco la tecnología. Voy a ser muy breve con las conclusiones. Simplemente me gustaría dejar asentado que considero de gran relevancia poder trabajar de manera conjunta universidad, investigadores, el sector público y privado para impulsar políticas públicas que apoyen la protección a la propiedad industrial. Creo que considero de gran relevancia que apostarle a la tecnología y a la propiedad intelectual es una inversión que va a generar gran impacto en el Estado. También me gustaría invitarlos a colaborar con el sector privado, con el sector industrial,
a traer o a presentar estos proyectos que están en vía de desarrollo para poder generar algún tipo de inversión o algún tipo de interés en inversión para que realmente puedan, pues como tal, desarrollar estas tecnologías, estas innovaciones y que siga creciendo pues este tema de la protección, ¿no? Muchísimas gracias por sus reflexiones, licenciada. Aprovechando que entramos a la recta final de este webinar, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han compartido que nos han hecho llegar a través de las redes sociales y otros medios. Y bueno, aquí para esta dinámica va a ser importante que vayamos tomando la palabra conforme podamos dar respuesta a estas interrogantes. Aquí hay una pregunta muy interesante que prácticamente ya viene con nombre y apellido, pues nos dicen y nos preguntan, ¿qué acciones e iniciativas está tomando la Universidad de Guadalajara en la actualidad respecto a este tema? Yo creo que esta pregunta va directamente dirigida para el maestro Ramón Willman. Ok, pues son varias. En el tema de protección a las invenciones, pues estamos trabajando en el programa institucional del Programa de Fortalecimiento de Invenciones en la Universidad de Guadalajara, donde los apoyamos con todo el proceso de análisis de patentabilidad, redacción de solicitud, ingreso de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, pagamos los impuestos por ello, otorgamos un estímulo tanto a profesores y alumnos, nos encargamos del seguimiento durante el tiempo de vida de la solicitud en el INPI hasta que es concedida. También hacemos solicitudes internacionales para aquellas que tienen un alcance global. Eso solo en la etapa de la protección. Después pasamos a proyectos estratégicos de investigación, que es donde tenemos las categorías de maduración tecnológica, prestación de servicios y empresas de base tecnológica, que es donde los apoyamos en el proceso para crear sus productos mínimos viables y poder llegar al mercado o que puedan ser licenciados a las compañías que estén interesadas. Y antes de eso, pues tenemos los programas de investigación que les ayudan con becas, con fortalecimiento de infraestructura de laboratorios para que puedan generar pues esos proyectos que derivan en protecciones. Y también pues estamos trabajando en convenios conjuntos de investigación y desarrollo con compañías, una innovación abierta en los que estamos trabajando y que próximamente van a salir al mercado. Por ahí creo que era mi penúltima lámina, los que estamos trabajando. Entonces, pues hay varias iniciativas que los invito a que se acerquen a la unidad para poder apoyarlos y guiarlos en sus procesos de innovación. Muchísimas gracias por esta respuesta tan completa, maestro. Nos queda muy claro el panorama y las acciones y las medidas que está asumiendo y que está tomando la Universidad de Guadalajara. Hay otra pregunta que nos hacen llegar desde las redes sociales, que está así, bueno, pues las vamos a dejar a quien guste responderla, y nos preguntan, ¿dónde puedo obtener información para poder evaluar una marca, una obra artística o un proyecto y así determinar si es viable económicamente o si se puede convertir en un activo intangible para una empresa? Maestra Paulina, ¿gusta aportar? Sí, muchas gracias. Bueno, creo que tanto el INPI como Indautor ha creado portales que son además muy amigables para el tema de la consulta. Existe Marcia, que bueno, para mí es un portal muy efectivo y muy eficaz para podernos dar cuenta si en el caso de, por ejemplo, del registro de marcas o los signos distintivos, hay algunas otras marcas que pudieran generar algún conflicto para poder obtener su protección, tanto gráfica como fonéticamente. Indautor pues también ha avanzado mucho en tema tecnológico en estas plataformas, justamente para facilitar al usuario y poder llegar, bueno, a una a una resolución de manera antes de ingresar el trámite al INPI o a Indautor, y podernos dar cuenta qué posibilidades tenemos de lograr su protección. No sé si gustan aportar algo más. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestra Paulina. Bueno, yo desde la experiencia de la gestoría, hay dos herramientas que hay que tomar en cuenta. Una podría ser
el manejo con los corredores públicos, que son realmente las personas que tienen por ley, la facultad de poder hacer evaluación de activos intangibles. Nada más hay que tomar en cuenta una cosa: el corredor siempre va a evaluar activos intangibles que ya estén en el mercado, que tengan cierta trayectoria, cierta historia, y que tenga ya algunos reportes financieros, que tengan etiqueta, presencia, y que ya sea reconocida por cierto segmento de sector comercial. En ese sentido, el corredor público les va a poder ayudar. Por otra parte, si ustedes quieren identificar cuáles son los elementos que pudieran determinar qué es un activo intangible y cómo poderlo separar o cómo transformarlo a un estado financiero de sus empresas, les recomiendo que empiecen a leer lo que es la NIF, las normas internacionales de situaciones financieras, para vida que puedan ustedes en un momento dado identificar las características que tienen los activos intangibles. De manera inicial es que sea separable de los bienes que tiene la empresa, y que esta separación pueda en un momento dado transformarse dentro de los estados financieros como un capital que tiene la empresa, pero que obviamente está respaldado por la gestión que bien apunta la maestra Paulina. Hay toda un aparato tecnológico que ya pueden ustedes hacer uso tanto de Indautor a través de Indarelin como a través de Limpi, por las diferentes páginas que tiene para vida de hacer la gestión. Maestro Ramón. Sí, como bien lo mencionaba el maestro Machuca, pues los corredores públicos, pues sí, lo hacen ya cuando está generando ciertos ingresos y valor, y digamos, pues ya ese intangible ya está demostrando cuánto está teniendo su valor en el mercado. Acá lo más interesante y complicado es el tema cuando no ha salido todavía al mercado, que es cuando hacemos referencias a las NIF, ¿no? ¿Cómo le hacemos en ese proceso? ¿En qué etapa estamos de madurez? ¿Qué número le ponemos a nuestra tecnología? Y no es fácil encontrar cursos. Entonces son varios cachitos. La recomendación es que pues hay varios métodos, es por evaluación por costos, flujos descontados de efectivos y comparación de otras tecnologías en el mercado, de cuándo, de cómo se han transferido y en qué parámetros y cómo han funcionado. Digamos que haciendo un mix de esas tres metodologías podemos llegar a marcar un número interesante. Pero bueno, ahí LES México puede tener algunos cursos interesantes, el mismo INPI, pero pues también la práctica nos ha enseñado bastante ya cuando estamos evaluando. Muchísimas gracias por dar respuesta a esta inquietud. Ya nada más para finalizar, hay una última pregunta que nos hacen llegar a través de las redes y dice: ¿qué tanto ha evolucionado la propiedad intelectual en los últimos años y si hemos podido dar el seguimiento como agentes articuladores en este tema? Es una pregunta bastante interesante también y muy puntual. Pues si no lo descubren, me gustaría aportar un poquito a esto. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos del género. La especie sería propiedad industrial, derecho de autor, variedades vegetales y sitios de dominio. Todas estos grandes grupos han tenido diferentes formas o modelos de evolución. Entre ellos podemos pensar, por ejemplo, en el caso de la propiedad industrial o los signos distintivos particularmente. Nosotros únicamente hasta antes del 2018 teníamos en México las marcas nominativas y nominadas, mixtas y tridimensionales. Sin embargo, después de la reforma que hubo allí a la ley, ahora abrogada, ley de la propiedad industrial, en ese entonces entraron aquellas marcas que no son tradicionales, como las olfativas, gustativas, auditivas, sensoriales, etcétera. Y estas marcas que no eran legales para el caso mexicano entran con esa reforma, y a raíz del TEMEC viene una modificación completa a toda la ley. He de decir que en materia de derecho de autor, a pesar de que mucho se hablaba de que los sitios de dominio transgredían ciertos derechos de autor, realmente la legislación mexicana estaba a la vanguardia siempre, porque ha incluido dentro de sus redacciones
cualquier otro medio por proteger. Y esto ya se hizo tangible en la última reforma que se ha tenido. Por lo tanto, México en esta materia, al menos en esta materia, considero yo en lo particular y en lo personal, ahorita explicaré brevemente por qué lo he percibido. México siempre ha estado a la vanguardia. Todavía hasta el año pasado éramos la oficina número 12 a nivel nacional en el trámite, a nivel internacional, en los trámites de materia de propiedad intelectual. Siempre se ha destacado México para tratar de ser una oficina de búsqueda internacional. No lo logramos de manera inicial, nos ganó Chile en este sentido, pero México siempre ha tramitado la mayor cantidad de solicitudes PCT a nivel internacional, y obviamente Jalisco viene a ser como el estado que aún tramita solicitudes internacionales con un buen nivel de importancia. ¿Por qué percibo que sí ha habido esta situación? Bueno, yo soy personal de Universidad de Guadalajara desde 1993, he pertenecido a la unidad de vinculación, y en la unidad de vinculación se gesta la modificación en aquel entonces era la Dirección de Planeación, se gesta lo que es el cambio a red de la Universidad de Guadalajara, paso hacia el CUSEA, del CUSEA me devuelvo a Rectoría y de Rectoría me voy al INPI. Entonces, este cambio, este tránsito ha sido muy natural desde la firma del convenio en el 2003, de 1998, el pasar por IDIPYME, que hay que decirlo, Omar, tú perteneces a IDIPYME, estas iniciativas también son parte de la Universidad de Guadalajara, que tiene centros de investigación y centros que aportan al desarrollo de la propiedad intelectual también desde los propios centros universitarios. Y este tránsito de haber pasado por INPI ya por 20 años, entonces salgo del INPI y me dedico ya a la parte de propiedad intelectual. Soy profesor de la Universidad de Guadalajara en materia de propiedad intelectual, y claro que ha habido una evolución tangible, real, y todavía más. La Universidad de Guadalajara siempre ha estado proveyendo a las otras instituciones y al ecosistema de gente que ha estado gestionando propiedad intelectual. Por lo tanto, es aquí donde yo me centro en el punto, hay que profesionalizar más. Ya es momento. En el 2014 me tocó estar en China por la situación de invitación de la República Popular, de la Oficina de Patentes de allá, y ellos ya tienen carreras completas en materia de innovación, de propiedad intelectual, y nosotros apenas tenemos materias optativas. Urge generar ya carreras completas de propiedad intelectual en el occidente, porque ya está siendo demandada. Esa sería mi percepción. Muchísimas gracias, maestro. No sé si alguien de los panelistas, ya sea el maestro Ramón o la licenciada Paulina, quisieran dejarnos su última opinión a esta respuesta. Bueno, yo creo que sí, México ha estado haciendo esfuerzos bastante interesantes por estar al día actualizado en la legislación, tanto en propiedad industrial como en derechos de autor. Sin embargo, creo que en cuanto a las infracciones o procesos en derechos de autor, que no es ajeno en el mundo, pues sí va muchísimo más rápido la dinámica y el manejo, distribución de contenido en la web susceptible de protección de lo que pueden ir las propias legislaciones, y no es exclusivo de la nacional. Pues es en todos lados. Por ejemplo, una transmisión vía streaming no autorizada, para que ejecutes el proceso a nivel nacional, pues cuando estás transmitiendo un concierto de 2 horas, pues es complicado, ¿no? Queda rebasada la legislación, y no pues, nomás nosotros, sino todos. Se han desarrollado algunas marcas de agua para poder identificarlos y bajar transmisiones, los mismos NFTs para poder garantizar que las obras son las originales y no una copia, y alguien te está vendiendo pues algo que no es desarrollado por el autor, creado, perdón. Entonces, pues sí, hemos estado a la vanguardia en propiedad industrial, en temas de marcas. En cuanto a patentes, modelos, pues creo que vamos bien con los acuerdos internacionales, es decir, vamos a la par. En cuestiones de derechos de autor también se han introducido algunas modificaciones en la legislación. Sin embargo, pues padecemos lo que nos pasa a todos los demás países, que pues va muchísimo más rápida la infracción de lo que puede ser la ejecución de la ley. Muchísimas gracias, maestro Ramón. Pues bien, con esto cerramos nuestro panel del día de hoy. Agradecemos a los panelistas que nos acompañaron. A nombre de la Plataforma de Economía Jalisco, de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas CUSEA, la Universidad de Guadalajara,
pues agradecemos a la audiencia que nos acompañó en esta transmisión y agradecemos principalmente a nuestros facilitadores del día de hoy, al maestro Ramón Willman, a la licenciada Paulina Patlán y al maestro Carlos Guzmán Machuca. Deseamos que tengan una excelente tarde y agradecemos muchísimo su participación. Nos estamos viendo en el próximo webinar. No dejen de seguir esta red de webinar que se van a estar publicando en las redes sociales institucionales del CUSEA. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.